Hace unas semanas James Gunn grabó un video para la revista GQ donde hablaba de sus 5 películas de cómics favoritas. Y eso me dio ganas de hablar de las mías, pero yo siento que 5 es un número considerablemente pequeño para hacerle justicia a esas películas de superhéroes o cómics que me gustan a mí. Entonces quise subirlo a 10. Y voy a hablarles del por qué considero que estas 10 películas de cómics y superhéroes son mis favoritas. Pero antes de empezar, quiero dejar en claro 3 cosas. Número 1, que es lo que siempre digo, este es un top meramente subjetivo y solo me pertenece a mí esta opinión y solo se basa en mis gustos personales. No estoy diciendo que una sea realmente mejor que otra, simplemente son las que más impacto han tenido en mi vida personal. Número 2, no me voy a enfocar en si es realmente una buena adaptación o no del material origen y qué tan fiel es. Claro que a veces puede llegar a sumar puntos si es que yo estoy familiarizado con el material de origen, pero eso es un poco irrelevante a la hora de decir por qué me gustan tanto estas películas. Y número 3, este no es un ranking tal cual, es más bien un conteo de la más antigua a la más reciente de estas películas que tanto me encantan. Sin más que agregar, empecemos. Esta película a mí me encanta porque no es una película de cómics convencional, es un tono un poquito más oscuro de lo que estamos acostumbrados y yo creo que la música es bastante dark. El simple hecho de incluir a The Cure en su soundtrack a mí me fascinó esa canción. Toda la secuencia en la que él se va maquillando y poniendo esa chaqueta, las secuencias de acción, la temática oscura, la estética es bastante fenomenal en esta película. Y yo creo que esta historia es una propuesta bastante interesante de lo que es una historia de antihéroes y de cosas por el estilo. Única en su especie. Aquí es donde vemos el primer encuentro de Zack Snyder con los cómics de DC. Y esta película a mí me encanta porque trata a los héroes de una forma muy distópica. Es como Los Increíbles pero para adultos y más oscura. Las actuaciones están fenomenales, el diseño de producción imprime bastante bien el estilo de Zack Snyder. El diseño de los trajes realmente es una atmósfera muy comiquera y no solo eso, también las secuencias se pueden prestar a parecerse mucho a lo que verías en unas viñetas. Además recuerdo que esta fue la primera película de superhéroes que yo vi que tuviera una clasificación ya para adultos, aun si se suponía que yo no debía verla. Kick-Ass es otra película de superhéroes que vi que es para mayores de edad, pero la vi un poquito después de ver Watchmen. Además de que mezcla bastante bien la comedia y para mí es una gozadera, la puedo ver sin cansarme cuantas veces quiera. Incluso tengo un video con mi hermano donde hablo de esta película a más profundidad por si quieren checarlo aquí. Pero siento que la propuesta es lo que se me hizo más atractivo. El por qué no existen superhéroes en la vida real. Por qué nadie se ha atrevido a intentarlo siquiera. Hacer una especie de Batman. Y que aquí te expliquen que aun si Batman es de los superhéroes más realistas o creíbles, tiene una gran carga de fantasía que lo hace imposible que exista aquí. Y el cómo Dave Liszewski le encuentra los paralelismos adecuados con las historias de cómics para aplicarlos en su vida real, o el cómo las diferencia con la muerte de su madre y ese tipo de cosas, a mí se me hace bastante genial esa propuesta. Scott Pilgrim a mí me encanta por la forma tan exagerada a la que lleva ciertas cosas, muchas que a lo mejor una audiencia más casual no podría disfrutar de lo inverosímil que es, pero yo creo que esa es la magia de una historieta, y el que se respetara lo más que se pudiera ese lenguaje en esta película a mí me encanta, porque yo siento que para hacer una buena película de cómics tienes que conocer tanto el medio nativo como al que lo vas a adaptar y ver qué recursos narrativos funcionan bien en ambos, en qué recursos funcionan mejor en una que en otra, qué es lo que puedes adaptar y cómo lo puedes adaptar, ya que siempre va a ser más complicado trabajar con personas reales que con animaciones o dibujos en cuanto a la expresividad, la libertad que le puedes dar a todas las emociones que quieren plasmar. Y aparte de que la premisa es bastante divertida, nos presenta una historia romántica no tan convencional. Igualmente el soundtrack es maravilloso.
Fue la primera película de James Gunn que vi tratando a un grupo de superhéroes y creo que la magia de este hombre es agarrar a grupos que mucha gente no conoce o que no los toma tan en serio y aprovechar las bondades y dotarlos de personalidad que los vuelve en personajes icónicos. Y esto fue la primera vez que pasó. Antes de esta película, el público general no conocía a los Guardianes de la Galaxia y solo cierto sector de los electores ubicaban quiénes eran. Yo antes de esta película ubicaba a Rocket Raccoon por el videojuego de Marvel vs. Capcom 3 y al grupo lo conocí con el videojuego de Lego Marvel Super Heroes y la serie de Ultimate Spider-Man. Entonces como que al enterarme que les harían una película yo estaba así como de que esto podría salir también como podría ser bastante mal. Y vaya que me alegró que saliera bastante bien. Que James Gunn les dotara de una personalidad tan marcada que ahora son íconos de la cultura popular. Y gran parte de esto acompañada de gran música. Insisto, escuchar en esta película la canción de las piñas coladas, a los Jackson 5, a David Bowie, Ain't No Mountain High Enough, hizo pasar un excelente rato. Además de mezclar los superhéroes con el espacio de una forma en la que se sintiera tan Star Wars el asunto, a mí me tuvo ganado desde que salí de ver esa película en salas. Además de que si Marvel retomaba a estos personajes en cómics, en videojuegos o en proyectos posteriores, ya no miraba a la versión original de estos personajes, ya miraba a la versión que James Gunn había creado. Tanto Infinity War como Avengers Endgame supusieron para mí el crossover más grande de superhéroes que pudiera haber. Y yo creo que la magia de estas películas fue el haber construido después de 10 años una historia con personajes con los que fuiste creciendo y encariñándote para verlos converger en una misma película, a todos ellos y de una forma tan épica y orgánica. Para mí es un fenómeno que no tiene igual. Y escojo Infinity War sobre Endgame porque a pesar de que en Endgame disfruté bastante todos estos momentos de fanservice que me hicieron emocionarme como ninguna película lo ha hecho, Infinity War para mí es la única película de Marvel Studios que no termina bien y que no esperas que termine de esta forma tan desesperanzadora que te hace querer decir, por favor, díganme que esto no es el final, díganme que esto no es todo. Y despertar todas esas sensaciones agridulces, si quieren verlo así, la hace un poco más preciada para mí. Además de que siento que es un poco más concisa al no tratar temas de viajes en el tiempo y este tipo de cuestiones que puede prestarse a que tengan huecos argumentales muy grandes o contradicciones que entre más piensas menos sentido le hallas, y siento que Infinity War tiene menos de ese tipo de cosas y que pasa lo que tiene que pasar por el bien de la historia y no necesariamente lo que uno como fan querría. To the Spider-Verse para mí es la mejor película que se ha hecho de cómics, ya que, como dije anteriormente, tratar a personas reales para que se muevan y expresen sentimientos de una forma tan libre como lo hace una historieta es muy difícil, sino que imposible. E Into the Spider-Verse aprovecha las bondades de la animación y mezcla diferentes técnicas y estilos artísticos que hace que visualmente sea un deleite, además de que se refugia en una historia bastante congruente que, tratándose de multiverso, no tiene tantos huecos argumentales, salvo uno que ya había explicado en un video anterior. Es simplemente un soundtrack original que va bastante bien con la energía que te quiere transmitir la película, y es algo que puede convertirse en algo que escuchas cotidianamente. Creo que nunca se había hecho una película tan larga de superhéroes que se tomara tanto tiempo para explayarse y dejar que su historia se cuente sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de limitaciones. Y yo creo que después de ver la versión de cines de la Liga de la Justicia, muchos nos quedamos con ganas de ver qué era lo que Zack Snyder realmente tenía que ofrecer al contar esta historia y no solo una limitante de un estudio. Y al decir tan libremente, pues me refiero a la duración de 4 horas, a la clasificación R. La historia de Justice League nunca se había tratado así de bien en live action.
Además de que salió en una época donde no podías ir a los cines a ver una película porque estábamos en pandemia. Entonces, la madrugada en la que salió, estar sentado con mi hermano menor preparándonos nuestras palomitas, nuestras alitas y nuestras bebidas para disfrutar en su máximo esplendor la historia definitiva de nuestros personajes favoritos de DC. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Otra película de James Gunn agarrando a un grupo de personajes poco conocidos en su mayoría, salvo Harley Quinn y otros personajes que ya habían salido en la primera Suicide Squad. Pero a mí lo que me encantó de esta versión es lo auténtica que se siente, y el diseño de los trajes para mí es precioso y una prueba de que todavía se pueden seguir haciendo trajes de superhéroes bastante fieles sin que se vean ridículos o halloweenescos. A mí me tiene bastante encantado todo este diseño de vestuarios, y también el diseño de Starro a mí se me hace bastante genial. Sentí que estaba viendo un cómic representado en la pantalla grande. James Gunn tiene un talento para hacer que personajes que nunca en tu vida se te hubiera ocurrido que existían siquiera les agarres tanto cariño y los vaya desarrollando y les dé una personalidad tan única. Nunca me va a dejar de sorprender. The Batman me encanta porque se sabe que es una reimaginación más, que no es la primera película que se hizo de Batman, y no te agobia con una escena más de la muerte de los Wayne en el callejón y con las perlas y este tipo de cosas, pero tampoco pretende que no pasó como Spider-Man Homecoming, que omite por completo la existencia del tío Ben y te cambia los personajes solo por cambiar y no para ajustarlos a una historia. Y aquí The Batman, si bien retoma elementos clásicos que ya conocemos de Batman, les da ese giro del cual mucha gente no estaba enterado, como el cómo Batman se aprovecha del miedo de los criminales, el cómo él se los ocasiona con la batiseñal y las sombras y ese tipo de cosas. El Batimóvil nunca se había visto aprovechado en una secuencia de persecución de esta forma. A Batman nunca lo había visto tan detectivesco como el enfoque que le dan aquí. Y en general yo nunca había visto una película donde el héroe la mayor parte del tiempo mantenga el disfraz completo. Casi siempre si tienen el disfraz o se quitan la máscara o aparecen como civiles. Y que Batman fuera Batman la mayoría de la película. Wow. Además de que retrata bastante bien la dinámica que tiene con Gordon, con Gatúbela, con los villanos incluso. Y a diferencia de Christopher Nolan con el realismo, yo siento que aquí, si bien es el latente, también me encanta la naturaleza fantasiosa de algunos aspectos, como la forma de moverse de Gatúbela. Batman le choca el pingüino y este sobreviva. El diseño de Ciudad Gótica, oh mi Dios, qué chulada. Para mí The Batman es la película definitiva del personaje. No quería incluir más de una del mismo superhéroe o del mismo grupo, porque si no todas iban a ser de Batman o de Spider-Man. En menciones honoríficas quiero incluir a Batman de 1989, ya que Tim Burton le imprime una estética bastante particular a Batman, que yo siento que congenió bastante bien, aparte de la estética con la música de Danny Elfman, que le imprimió una identidad innegable a esta versión. Spider-Man del 2002 yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida y se me hace el Spider-Man clásico en su prime. La historia de origen, las motivaciones, el villano principal, el amor de su vida, todo está tan bien dibujado en esta película y tan bien representado que creo que no necesitarías ver más películas del personaje para saber quién es a grandes rasgos. Yo creo que Sam Raimi hizo un trabajo espectacular con esta película y es mi favorita de todas las live action de Spider-Man. Y bueno, este ha sido mi top 10 de películas inspiradas en cómics, que los superhéroes y los antihéroes y los villanos son algo que disfruto bastante leer, pero creo que el cine es mi medio favorito en el cual me gusta consumir las historias, y el ver que se puedan hacer este tipo de trabajos inspirados en un material de origen tan fantástico como son los cómics, a mí me pone bastante feliz. Pero bueno, ¿cuáles son tus películas favoritas basadas en cómics? ¿Cuál de las que mencioné son también de tus favoritas? No olvides dejármelo en la caja de los comentarios, suscribirte a mi canal para más contenido de superhéroes.
darle like a este video y compartirlo con alguien al que le interese. De igual manera te invito a que cheques en las listas de reproducción que ya tengo hablando de Batman y de Spider-Man, el canal de mi hermano donde tiene historias fantásticas para contarte y la cuenta de Instagram de mi otro hermano donde tiene ilustraciones bastante geniales que te va a dar ganas de leer una de estas historietas. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.